Hola, soy Sarika Latayud. Muchos me conocen como iColors en las redes sociales. Recordarán por mis fotos, me gusta la fotografía, me gusta el café y mezclar las dos cosas. Pero hoy quiero hablarles de otra faceta de mí que jamás me había atrevido a mostrar y que tiene que ver con la aceptación, y sé que este tema es una realidad que resuena en muchos de ustedes, con lo que todos tenemos que ver hoy en día. Yo nací con parálisis facial. Mi mamá tuvo un embarazo riesgoso luego de 7 pérdidas y estuvo acostada los 9 meses de mi gestación, acostada sin levantarse. Allí se bañaba, allí comía, dormía, todo. Bueno, eso teóricamente causó esto. Por supuesto, me enfrenté al bullying durante toda mi vida en el colegio, porque además de haber nacido con esta condición, era bastante gordita y pues nada, la gente muchas veces no sabe lidiar con lo que ve. Me enfrenté a muchas operaciones. Por supuesto, mis padres estaban enloqueciendo. Imagino que no es fácil tener un hijo en quirófano 15 horas, 20 horas. Bastante rudo, pero salí bien. Estoy en rehabilitación desde que tengo 15 días de nacida. Y bueno, además de todo esto, hace unos meses tuve que someterme a una operación. Me hicieron un trasplante de córnea y me cerraron el ojo. Por supuesto, tomé esto de la peor manera. Estuve muy deprimida los primeros días. Afortunadamente cuento principalmente con mis padres, que me han dado todo su apoyo siempre, con mi hermana, mi familia, mis amigos, que aunque no a todos los tengo cerca, de una forma u otra siempre están brindándome su apoyo. Pero pues gracias al apoyo de todos creo que lo he sabido controlar. Luego de ser muy dura conmigo misma, luego de haber vivido muchísimas cosas que me han enseñado muchísimo, no, me cansé de juzgarme como lo hace el resto, ¿no? Y me di cuenta que realmente la aceptación empieza en uno primero, y si no te aceptas tú, pues nadie más lo va a hacer. Realmente cómo te veas no define hacia dónde vas. Eso es lo más importante que uno tiene que entender cuando comienza a vivir. Lo que define hacia dónde vas son las decisiones que tomas y lo que quieres hacer y qué haces para conseguir eso. Hace unos días me preguntaron cuál era mi sueño, y de verdad esa pregunta me hizo pensar muchísimo. Llegué a la conclusión de que mi sueño es lograr lo que me proponga, sin detenerme, con perseverancia, con ahínco, y que eso es lo más importante. Este video lo grabé con esa intención. Estamos acostumbrados a la crítica, los medios de comunicación y las mismas personas hemos creado estereotipos en los que nos basamos cuando vamos a juzgar a una persona o a criticar a alguien. Tengo a mi alrededor personas de todos los tipos, de todas las edades, de todas las percepciones. Escucho que si son blancas es porque son muy blancas, si son morenas es porque son negras y quieren ser más blancas, si son gorditas porque son gorditas, si son muy flacas porque quieren engordar, si son muy altas porque tienen mucho tamaño, y si son bajitas porque son bajitas. No se detengan, no se detengan, no paren. Si quieren hacer algo, pues háganlo. Yo siempre pensé que había obstáculos en la vida, y realmente los obstáculos están en la mente. Luego de dar muchos tumbos, yo me di cuenta y descubrí que me gusta mucho el arte, me gusta la fotografía, dibujar, escribir, me gusta la moda y modelarla
me encanta modelar la ropa que uso. Creo que también es un modo de expresión. Le hace saber al mundo cómo eres y cómo te sientes. Y últimamente, bueno, quiera, hasta yo misma incluso llegué a pensar que, o sea, modelar la ropa de tal o algo así. Imagínate, yo de modelo, cuando en la vida una modelo así, pero pues empecé a intentarlo en mi Instagram y he tenido una buena aceptación de la gente, a las personas les ha gustado mucho y eso me hace comprender que no hay que detenerse por nada, que lo que quieres hacer vas y lo haces y ya, sin excusas, lo haces y ya. En conclusión, sigan siempre adelante y no se paren por nada, de verdad, vuelen. Es un consejo que mi mamá siempre me dio y que ahora yo comparto con ustedes. Vuelen, no paren, vuelen, vuelen lejos, vuelen alto. No hay límite, no hay límite. El límite lo van a poner ustedes. Por favor, les pido compartan este video. Sé que es algo de lo que muchas personas han hablado ya, pero yo les comparto mi experiencia y quise contar mi historia porque tal vez es un poco diferente a la historia de los demás. Mis redes sociales, hay colors en todos lados. Háganlo llegar a todo el mundo, simple y sencillamente por ayudar a la gente que se siente incapaz. Todos somos capaces, todos podemos hacerlo. Un besito.